Los Anasazi, una antigua cultura nativa americana, prosperaron en la región de las Cuatro Esquinas de los Estados Unidos. Esta área, donde se encuentran Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, fue su hogar durante siglos. El nombre Anasazi significa en navajo antiguos o antiguos enemigos. Eran hábiles constructores, maestros alfareros y expertos agricultores. Su legado sigue vivo en las ruinas que dejaron atrás. Los Anasazi, ancestros de los actuales pueblos Pueblo, ocuparon esta región desde aproximadamente el año 200 después de Cristo hasta el año 1300 después de Cristo. Su historia es una de adaptación, innovación y finalmente, misteriosa desaparición. Exploraremos el enigma de los Anasazi, adentrándonos en su mundo y examinando las teorías detrás de su desaparición. Los Anasazi fueron arquitectos notables, famosos por sus distintivas técnicas de construcción. Utilizaban bloques de piedra arenisca, mortero de barro y vigas de madera para construir impresionantes estructuras. Sus primeras aldeas consistían en casas excavadas, parcialmente hundidas en el suelo. A medida que su sociedad avanzaba, desarrollaron estructuras sobre el suelo, algunas de las cuales alcanzaban varios pisos de altura. Estas estructuras, a menudo construidas en nichos naturales en los acantilados, proporcionaban protección contra los elementos y los posibles invasores. Las más famosas de ellas son las viviendas en los acantilados de Mesa Verde, un testimonio de su ingenio arquitectónico. Su cerámica era igualmente impresionante, con intrincados diseños geométricos y motivos animales. Utilizaban la cerámica para almacenar, cocinar y con fines ceremoniales. A finales del siglo XIII, los Anasazi aparentemente desaparecieron de su tierra natal. Esta desaparición, que abarcó unas pocas décadas, ha cautivado a arqueólogos e historiadores durante siglos. ¿Qué provocó el abandono de sus asentamientos establecidos? ¿Fue una catástrofe repentina o un declive gradual? Abundan las teorías, que van desde factores ambientales hasta agitación social. Algunos investigadores señalan a una sequía prolongada como el principal impulsor, mientras que otros sugieren que el conflicto con grupos vecinos o las luchas internas jugaron un papel importante. La desaparición de los Anasazi sigue siendo un tema de debate, envuelto en las brumas del tiempo. Una teoría prominente atribuye la desaparición de los Anasazi a una grave sequía que azotó la región a finales del siglo XIII. Los datos de los anillos de los árboles, un indicador fiable de las condiciones climáticas del pasado, revelan un período de aridez prolongada durante esta época. Esta gran sequía, como se la conoce, habría tenido consecuencias devastadoras para los Anasazi, que dependían en gran medida de la agricultura para su sustento. Las cosechas habrían fracasado, las fuentes de agua se habrían secado, y es probable que la hambruna se hubiera extendido. Este estrés ecológico puede haber obligado a los Anasazi a abandonar sus asentamientos y buscar tierras más hospitalarias. Otra teoría sugiere que los conflictos, ya sean internos o con grupos vecinos, contribuyeron al declive de los Anasazi. La evidencia arqueológica revela signos de violencia y guerra durante este periodo. Los restos óseos con heridas indicativas de combate apuntan a un aumento de la violencia interpersonal. La competencia por los escasos recursos, exacerbada por el clima cambiante, puede haber llevado a conflictos por la tierra y el agua. Estos conflictos, junto con las presiones de un entorno cambiante, podrían haber desestabilizado la sociedad Anasazi, conduciendo finalmente a su dispersión. En lugar de una desaparición repentina, algunos expertos proponen que los Anasazi emigraron gradualmente de sus tierras tradicionales. Enfrentados a desafíos ambientales y presiones sociales, pueden haber buscado nuevos territorios con condiciones más favorables. La evidencia sugiere que se trasladaron al sur y al este, integrándose con otros grupos pueblo. Las tribus Hopi y Zuni, pueblos pueblo de la actualidad, comparten similitudes culturales y lingüísticas con los Anasazi, lo que sugiere una ascendencia común. Esta migración y asimilación en nuevas comunidades podría explicar la aparente desaparición de los Anasazi como grupo cultural diferenciado.
Las excavaciones arqueológicas en varios sitios Anasazi han desenterrado una gran cantidad de información sobre sus vidas, su cultura y las circunstancias que rodearon su desaparición. Estos sitios, dispersos por toda la región de las Cuatro Esquinas, proporcionan valiosos conocimientos sobre sus actividades diarias, estructuras sociales y creencias. Fragmentos de cerámica, herramientas y restos óseos, analizados meticulosamente por los investigadores, pintan un cuadro vívido del pasado. Estos artefactos, junto con los datos de los anillos de los árboles y otros indicadores ambientales, ayudan a reconstruir el rompecabezas del auge y la caída de los Anasazi. El Cañón del Chaco, situado en el actual Nuevo México, es un testimonio de la destreza arquitectónica y la sofisticación cultural de los Anasazi. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con impresionantes edificios de varios pisos, enormes estructuras ceremoniales conocidas como quivas y una extensa red de caminos. El Cañón del Chaco sirvió como un importante centro de la vida Anasazi durante siglos, un núcleo de comercio, religión y reuniones sociales. La escala y complejidad de las estructuras del Cañón del Chaco reflejan una sociedad altamente organizada y cualificada. Sin embargo, incluso este bullicioso centro fue finalmente abandonado, añadiendo otra capa de intriga al misterio de los Anasazi. Mesa Verde, que en español significa Mesa Verde, es famosa por sus espectaculares viviendas en los acantilados, construidas en los nichos de imponentes acantilados de arenisca. Estas viviendas, algunas de las cuales albergaban a más de 100 personas, proporcionaban protección y un sentido de comunidad. La construcción de estas viviendas en los acantilados, a menudo en lugares aparentemente inaccesibles, pone de manifiesto la inventiva y el ingenio arquitectónico de los Anasazi. Mesa Verde es un testimonio de la adaptabilidad y la resistencia de los Anasazi ante las cambiantes presiones ambientales y sociales. Al igual que el Cañón del Chaco, Mesa Verde fue finalmente abandonada, dejando tras de sí un legado de preguntas sin respuesta. La desaparición de los Anasazi sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de las sociedades humanas ante el cambio ambiental y la agitación social. Su historia, reconstruida a partir de pruebas arqueológicas y tradiciones orales, cautiva nuestra imaginación y nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con el mundo natural y entre nosotros. Si bien las razones exactas de su desaparición pueden seguir siendo esquivas, su legado perdura en las extraordinarias ruinas que dejaron atrás y en las lecciones que podemos aprender de su historia. Puede que los Anasazi ya no estén, pero su historia está lejos de haber terminado. A medida que seguimos explorando sus asentamientos abandonados y descifrando las pistas que dejaron atrás, obtenemos una apreciación más profunda de su resistencia, su ingenio y los desafíos a los que se enfrentaron. Su historia nos recuerda que incluso en la desaparición hay mucho que aprender, mucho que descubrir y mucho que transmitir a las generaciones futuras. Los ecos de sus pasos aún resuenan en los cañones y mesetas que una vez llamaron hogar, invitándonos a escuchar, aprender y recordar. Los Anasazi nos recuerdan que la historia no es simplemente una colección de fechas y hechos, sino un tapiz tejido con las vidas, las luchas y los triunfos de quienes nos precedieron. Su historia nos desafía a considerar ¿cuál será nuestro propio legado? ¿Qué aprenderán las generaciones futuras de nuestros triunfos y fracasos? ¿Cómo darán forma nuestras acciones al mundo que dejemos atrás? Estas son preguntas que vale la pena considerar al reflexionar sobre el misterio de los Anasazi y el poder perdurable del espíritu humano.